En 1614, cuando lo trajeron aquí, el entonces superior de la compañía solicitó la reliquia de su brazo, en lugar de su cuerpo, para llevarlo por todo el mundo, y dijo: puesto que su mano bendijo a miles de personas, tengamos su mano. Francisco Javier es uno de los tesoros más grandes que tenemos en la Compañía de Jesús, y creo que también en la Iglesia, como ejemplo y también como intercesor, y diría que como compañero. Cuando como jesuitas nos encontramos a veces desalentados ante tantos retos, entonces la figura de Francisco nos devuelve el coraje. Yo oí decir a un misionero nuestro en Japón: mirad, vosotros os lamentáis mucho por el ateísmo que existe, y sin embargo, ved que una población bautizada no es una población pagana. Francisco Javier nació en Navarra a comienzos del 1500, en 1506 para ser exactos, dentro de una familia de la baja nobleza rural que poseía un pequeño castillo. Esta familia cae en desgracia cuando Javier es un niño, en su preadolescencia. Javier a los 18 años se va, deja la casa, ese castillo, y se va a estudiar a París, a la Sorbona. En París es un estudiante brillante, se convierte en un gran intelectual y también en un gran deportista. Vive en un colegio universitario que se llama Santa Bárbara, a donde en cierto momento llega a vivir un estudiante mucho mayor que él. Su nombre era Íñigo. Cuando Íñigo se inscribe en la Universidad de París, nadie conocía el nombre Íñigo, que es un nombre vasco. El nombre que suena más parecido al suyo es Ignacio, por lo que él mismo se pone el nombre de Ignacio de Loyola. Conocer a Ignacio cambiará su vida. Fueron años muy interesantes, porque son años de intensas discusiones intelectuales en la Sorbona. Habían llegado las doctrinas de Erasmo y de Lutero. Todo era posible. Sí, pero reformar la Iglesia de este modo amenazaría con minar la autoridad del Papa. ¿Qué ocurriría con la fe católica? O peor aún, cada uno podría crearse su propia Iglesia. Pues que así sea. La única autoridad para protegerla es la Sagrada Escritura. No estoy de acuerdo. Si el hombre no es libre de elegir entre el bien o el mal, entonces, ¿dónde está la culpa si el hombre no es libre? Yo coincido con Calvino. El pecado del hombre no se puede borrar. El bautismo es un signo sacramental, confirmación de la promesa de salvación, que tiene que ver con la palabra de Dios. No, la Iglesia enseña que el bautismo no solo borra el pecado, sino que nos hace hijos de Dios, ¿entendéis? Recibimos en prenda la vida divina, somos injertados en la vida de Dios. He aquí el nuevo maestro de filosofía, Francisco Javier. ¡Vamos! Profesor, gracias por su magnífica lección. Profesor, ¿podría hablarnos más sobre la curiosidad? La curiosidad es una buena pregunta. La curiosidad es la antecámara del conocimiento. Es la señal de que un hombre sabe sacar provecho de lo que se le presenta ante él. Y vosotros, aprovechad el tiempo. Tenéis el mundo entero por conquistar. ¿El mundo? De momento, quizás no comprendéis la importancia de hacer fructificar vuestra ciencia y el honor y el prestigio que podréis obtener por ello en el futuro. Pero un día cambiaréis de opinión y lamentaréis cada instante perdido aquí en París. Así que, esforzaos en estudiar. Profesor, hemos oído que ganasteis las últimas carreras de vallas. Sí, estoy muy orgulloso. Ahora, esforzaos en cada cosa y vuestros nombres permanecerán en la historia. Gracias. Profesor Javier. Ignacio, ¿vos me perseguís? Le pido perdón, profesor, si le doy esa impresión.
La impresión que me dais es que os aprovecháis de nuestro origen vasco común para traerme a toda costa vuestra causa. Si esta fuese mi causa a nivel humano, os habría conquistado ya hace tiempo. ¿Qué vinisteis a decirme? ¿Que debo hacer esos, cómo los llamáis, ejercicios espirituales? ¿Que estoy lleno de pecados? Puesto que ya lo sabéis por vos mismo, me ahorro el trabajo. No, hay algunos estudiantes que necesitan clases. Os pagarán bien por ellas. Ah, claro, sí, de acuerdo, gracias. De nada. Y tenéis razón, ¿sabéis? Algo nos une, pero mucho más de lo que creéis. Buen día, profesor Javier. Pedro. Amigo mío, ¿cómo estás? ¿Os ha seducido el arte de enseñar? Los estudiantes comiendo de la mano, el ser llamado profesor. No os burléis de mí, pero sí, las cosas van muy bien. Tengo una novedad desde la última vez que nos vimos. ¿Qué novedad? Tiene que ver con nuestro alojamiento en Santa Bárbara. Tenemos un nuevo compañero de cuarto. ¿De quién se trata? ¿Lo conozco? Es verdaderamente un hombre en busca de Dios, que pone todas sus fuerzas al servicio y alabanza de Dios. He recibido muchas gracias del Señor por medio de él. Sobre todo, me está ayudando a aumentar mi conocimiento de las tentaciones y los escrúpulos de los que soy prisionero. Sí, pero... Ya veréis, compartir nuestra habitación con él va a ser muy beneficioso para nuestras almas. Muy bien. Ignacio dirá después que Francisco Javier fue la fortaleza más difícil de conquistar en su vida, porque ese carácter tan ambicioso de Francisco Javier fue difícil de doblegar a una propuesta que habla de humildad, que habla de dejarlo todo, de no tener ideales de gloria y de fama. Viven juntos en el mismo colegio universitario. E Ignacio de Loyola tiene la habilidad de desafiar a este brillante investigador y joven docente que es Francisco Javier. Por ejemplo, le lanza frases como: pero mira que en el Evangelio está escrito, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Efectivamente había encontrado en Francisco Javier un hombre con grandísimas ambiciones. Verdaderamente es un soñador loco. Su ambición, la de Francisco, seguro que pudo hacerle llegar a desear ser nombrado rector de la Sorbona. Señores, por hoy hemos acabado. Nos vemos mañana. Profesor, ¿nos concede un minuto? Por supuesto, decidme. ¿Es cierto que compartís habitación con el profesor Ignacio de Loyola? Sí, es cierto. Querríamos pedirle que nos lo presentase, para beneficiarnos también nosotros de sus ejercicios espirituales. Hemos visto algunos que los han hecho y parecen haber realmente cambiado. Sí, casi como si se hubiesen transfigurado. Claro que sí, por supuesto. Venid esta tarde a nuestra residencia. Él estará ahí. Gracias. Gracias. Buen día. Decidme, Francisco, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Si pierde su propia alma. Si pierdes tu alma. Francisco Javier recibe esta invitación de Ignacio de volver a lo esencial, al sentido verdadero de su vida.
quieres de mí? Francisco Javier comienza a entender que Ignacio es un hombre interesante para él, pero muy poco a poco. ¿Qué impide a esta alma vivir en paz? Una de las armas con las que el enemigo puede hacer sucumbir incluso las almas buenas es la falsa humildad. Esta carta lo demuestra. De hecho, después de haber narrado sus temores, esta monja escribe: «Soy una pobre religiosa y me parece estar deseosa de servir a Cristo, nuestro Señor». No osa decir «estoy deseosa de servir a Cristo» o incluso «el Señor me da el deseo de servirlo», sino que dice «me parece estar deseosa». Si reflexionase, podría entender perfectamente que ese deseo de servir a Cristo no proviene de ella, sino que es otorgado por el Señor, que sucede para la gloria de Dios. Debemos tener cuidado. Si el enemigo nos exalta, debemos rebajarnos enumerando nuestros pecados y nuestras miserias. Si nos rebaja y deprime, debemos elevarnos a la verdadera fe y esperanza en el Señor, enumerando los beneficios recibidos y el amor con el que nos atiende para salvarnos. El enemigo no tiene interés de decir lo verdadero o lo falso. Tiene interés solo en conquistarnos. Y le propondría vuestros ejercicios espirituales también a esta monja. Por supuesto, lo haría con gusto. Los ejercicios son lo mejor que puede imaginar en esta vida para el progreso espiritual. ¿Por qué no los intenta? Vamos, ¿cuántas veces me lo vais a preguntar? El único que critica los ejercicios sois vos. Y aún así, a pesar de vuestras habilidades oratorias y de vuestra evidente capacidad de razonamiento, no me habéis sabido explicar la razón de vuestro rechazo. Estoy muy ocupado, ya lo sabéis. Tal vez en unos meses. ¿Cómo? ¿Y vos pensáis vivir tanto? No. Hagamos esto. Vos aceptáis hacerlos, y en caso de que os arrepintáis, además de la pena que queráis imponerme, que desde ya acepto, podríais considerarme como alguien que se burla de otros. ¿No os rendís jamás? No, la verdad. No querría que el día del juicio, su divina majestad, me preguntase por qué no se lo pedí con todas mis fuerzas. Para vencer los ataques del enemigo, no basta una conciencia atenta, alerta, que nos mantenga lejos de cualquier pecado, incluso venial. Cuando el enemigo encuentra una persona cuya conciencia es débil, uno que deja pasar los pecados sin sopesarlos, hace de todo para que el pecado venial no sea nada. El mortal se convierta en venial. El pecado mortal más grave sea poca cosa, pero cuando por el contrario encuentra una persona cuya conciencia es pura, que busca incluso alejarse de la aparición de una culpa ligera, cualquier imperfección y defecto, entonces procura distorsionar esta buena conciencia, haciendo creer que es pecado lo que no lo es, insinuando que hay un defecto donde hay perfección, con el fin de confundirlo, afligirlo e incluso atormentarlo. Necesito esta luz interior. Creo que ha llegado el momento de hacer los ejercicios espirituales. Francisco, solo Dios sabe desde hace cuánto esperaba este momento. Veréis, no es el saber mucho lo que sacia y satisface el alma, sino el sentir y el gustar verdaderamente las cosas. Esto es exactamente lo que Ignacio consigue hacer a través de estos ejercicios espirituales. Poner esa enorme energía, probablemente Javier era una persona con una energía muy por encima de la media, poner esa enorme energía física y psicológica al servicio no tanto de su propia gloria, sino del seguir a Jesús en la pobreza y anunciando el Evangelio. Ese es el origen de los ejercicios espirituales. Se produce entonces la reorientación
de toda la energía que Francisco, como cada uno de nosotros, pone en conquistar ideales humanos para ponerla al servicio del anuncio del Evangelio y seguir a Jesús. Eso es lo que Francisco Javier experimenta durante el mes de ejercicios espirituales, que son verdaderamente una escuela para convertirse en un discípulo de Jesucristo. Eso es innegable. También se dice que los ejercicios espirituales son una escuela de discernimiento por excelencia, pero en realidad es decir lo mismo, porque el discernimiento es decidir cómo darlo todo, cómo amar. Esto es el discernimiento. ¿Cuál será mi modo de amar? Para Francisco Javier será la reforma de la Iglesia. La reforma de la Iglesia porque ese es el aire que se respira en el ambiente de la Universidad Parisina y especialmente en el grupo de amigos de Ignacio de Loyola. Los últimos años del siglo XV y la primera mitad del XVI son años importantísimos en la historia de la humanidad y de la Iglesia. Basta pensar en los descubrimientos geográficos, el Nuevo Mundo, que es descubierto en 1492 y que abre horizontes inimaginables, el fin del dominio árabe en los reinos de España, un cambio total. Y justamente es en este periodo, a comienzos del siglo XVI, cuando un joven monje agustino, Martín Lutero, pone en crisis a la Iglesia. La Iglesia en aquel momento no es capaz de responder. El Quinto Concilio Laterano es un fracaso y poco a poco algunas partes de la Iglesia se separan de Roma. En aquel mismo periodo, el Espíritu Santo despierta nuevos carismas en la Iglesia, en un intento por dar respuesta a los problemas que estaban surgiendo, proponiendo nuevas vías de santidad. Y así nacen los barnabitas, los teatinos y los clérigos regulares. Es una fórmula nueva que aparece en la historia de la Iglesia. Clérigos y sacerdotes que se unen bajo una misma regla, que viven en una fraternidad sacerdotal. Esta es la respuesta que despierta el Espíritu Santo en la Iglesia, y el carisma de Ignacio sobresale entre todos ellos. Para Francisco Javier, la experiencia del mes de los ejercicios espirituales es cómo lograr, junto con estos compañeros, anunciar de nuevo el Evangelio y ayudar a la Iglesia a retornar a la esencia del Evangelio. En cierto momento, en 1534, estos amigos de Ignacio, en el monte parisino de Montmartre, hacen una promesa que ellos llamarán los votos de Montmartre, la de ir a Tierra Santa y vivir allí sobre las huellas físicas de Jesucristo. Sin embargo, también piensan en una alternativa. Ellos dicen, si no podemos ir a Tierra Santa, entonces vamos a Roma y nos ponemos a disposición del sumo pontífice, para ser enviados allá donde la necesidad sea más urgente. Vale la pena señalar que el lugar donde hacen esta promesa, Montmartre, no es indiferente, el lugar nunca lo es. En los ejercicios espirituales un aspecto muy importante es la composición del lugar. Es decir, la inmersión en el carácter físico concreto del lugar, tendríamos que decir, la ubicación de la escena del Evangelio. El lugar habla, el lugar no es por casualidad. Montmartre es el lugar del martirio del primer mártir parisino, San Dionisio, en los primeros siglos del cristianismo. De hecho, Montmartre viene de Mons Martyrum, que es el monte de los mártires. Por tanto, el lugar conserva el ideal de los primeros cristianos que dieron sus vidas. Esto ya dice muchísimo sobre lo que estaban prometiendo. Estaban ofreciendo su vida. Después de estas promesas, Francisco permaneció todavía algún tiempo en París. Ignacio hará un último viaje a España y deciden viajar a Venecia para embarcarse hacia Tierra Santa. En Venecia esperan y durante ese tiempo se vuelven predicadores itinerantes. Pero predicar para ellos significaba ofrecer el único tesoro que tenían en el corazón, el encuentro con Jesucristo.
Así que es un predicar con palabras, por supuesto, pero sobre todo con el ejemplo. Por ejemplo, eligen vivir en un lugar muy pobre. Siguen mendigando y yendo a los hospitales a cuidar enfermos. Luego, durante su tiempo libre, predican en las plazas. Escogen a las personas más sencillas, a quienes Ignacio y Francisco Javier llaman los mejores amigos del Rey Eterno. Y se quedan en las calles, a cielo abierto, sin estructuras, sin servicios, sin nada, solo con la palabra. Y allí uno verdaderamente encuentra al Señor una vez más, de modo que lo que el Evangelio dice es verdad. Que vayan a Galilea y allí me verán. El Señor está ahí cuando tú vas a Galilea y hablas de Él, lo anuncias. Aquel año no parte ninguna nave desde Venecia hacia Chipre, así que deciden marcharse y ponerse a disposición del Papa. En ese momento, de camino hacia Roma, comienzan a pensar entre ellos cómo debemos llamarnos si nos preguntan quiénes somos. Ellos empiezan a cobrar conciencia de que quizás se están convirtiendo en algo, pero todavía no se atreven a decirlo, ni siquiera a sí mismos. Desde luego no son una orden religiosa, pero quién sabe, un grupo o algo por el estilo definido. ¿Grupo de quiénes? ¿Los de Ignacio? ¿Ignacianos? ¿O incluso los de Íñigo? ¿Iñiguistas? Finalmente dicen, no. Nuestro único jefe es Jesús. Así que somos los compañeros de Jesús, donde justamente la palabra compañeros tiene un valor muy fuerte, el que comparte el mismo pan y por tanto el que desea tener un destino vinculado al destino de Jesús, una vida unida a la vida de Jesús. Pero también compañeros entre ellos. Esta intimidad ni siquiera procede de una decisión voluntaria de decir debemos amarnos porque lo justo es que el cristiano sea caritativo. No. Lo es por haber tenido siempre una experiencia tan fuerte que uno queda unido a los demás para siempre. Es la experiencia de haber dejado todo y haberse entregado al mundo. Esto definitivamente hace como si hubieran nacido juntos, renacido juntos. Son compañeros en este sentido. Llegan a Roma y se ponen a disposición del Papa y el Papa les dice, oh, por supuesto, ahora voy a empezar a enviaros a unos a una parte y a otros a otra, porque todos tenéis las mejores calificaciones académicas de la Sorbona, sois todos personas con una energía fantástica, pero ¿queréis que yo os mande por ahí y ya? ¿O queréis permanecer unidos entre vosotros de algún modo? Ellos no lo habían pensado. La pregunta los dejó en shock, fue una sorpresa. Y comienza lo que se llama la deliberatio, es decir, la deliberación de los primeros padres. Durante algunos meses ellos rezan intensamente y después evalúan los pros y los contras de una opción y de la otra. Una opción es permanecer sin un vínculo entre ellos y la otra es comenzar un nuevo instituto que pueda asemejarse a una orden religiosa. Hemos tenido varias sesiones. Algunos del grupo son franceses, otros españoles, otros saboyardos, otros portugueses y nuestras visiones han sido diferentes. Todos estábamos totalmente de acuerdo en cuanto al propósito e intento, es decir, descubrir el plan misericordioso de la voluntad de Dios dentro del ámbito de nuestra vocación. Sin embargo, cuando surgió la pregunta de qué medios serían más eficaces y más fructíferos, tanto para nosotros como para nuestro prójimo, había pluralidad de opiniones. Estábamos ansiosos por encontrar algún curso que fuese señalado claramente como el camino a seguir al ofrecernos como holocausto a Dios, a quien debemos dedicar en todas nuestras acciones nuestra alabanza, honor y gloria. Estoy convencido de que, ya que el Señor, en su generosa misericordia, quiso unirnos los unos con los otros, no debemos tener miedo de nuestra diversidad y orígenes diferentes. No debemos separar lo que Dios ha unido. Estoy de acuerdo.
Debemos confirmar y fortalecer el vínculo, formando todos un único cuerpo, lo que nos llevará a una cosecha más rica de las almas. Yo también estoy convencido de que el poder espiritual, así como el natural, se intensifica y se fortalece mucho más cuando se une para lograr en común una empresa difícil que cuando está fragmentado en muchas partes. Bueno, sobre la primera pregunta, la decisión está tomada. Permaneceremos unidos. Ahora es necesario afrontar otra pregunta más difícil. Todos hemos hecho votos perpetuos de pobreza y castidad. A su santidad hemos ofrecido ya toda nuestra persona, voluntad, inteligencia, fortaleza y demás. Esta es la cuestión. ¿Sería apropiado para nuestro propósito pronunciar el voto de obediencia a uno de nosotros? Sugiero que ninguna acción que tomemos sea adoptada simplemente como resultado de nuestra propia ingenuidad y razonamiento personal. Más bien, debemos aceptar lo que el Señor nos inspire y la sede apostólica posteriormente confirme y apruebe. ¿Qué pensáis de esto? Finalmente, hemos decidido y resuelto de común acuerdo entregarnos a la oración, la celebración del santo sacrificio y la meditación, de una manera más ferviente que la habitual. Luego de haber agotado diligentemente todo esfuerzo humano, dejaremos todas nuestras preocupaciones al Señor, confiados en que nos ayudará más allá de nuestras esperanzas y expectativas. Si prestamos voto de obediencia a alguien, el número de hombres que entren en nuestra compañía disminuirá. Sí, parece que el término religioso de obediencia ha caído en desgracia y ha sido desacreditado debido a nuestras equivocaciones y nuestros pecados. Consideremos también esto. Si decidimos vivir en estado de obediencia, quizás el sumo pontífice nos obligue a vivir bajo alguna regla ya aprobada. En ese caso, podría suceder que esa regla no nos brinde mucha oportunidad para trabajar por la salvación de las almas y queden frustrados nuestros más grandes sueños que creemos hemos concebido con la inspiración de Dios. Sin el suave yugo de la obediencia, ninguno tendría una tarea específica y buscaría delegar la carga de la decisión en alguien más, como ya ha sucedido con frecuencia. Si nuestra comunidad no tiene el beneficio de un voto de obediencia, no perdurará. Esto incluso va contra nuestra resolución inicial de preservar nuestra compañía por siempre. Nada preserva más una congregación que la obediencia. La obediencia genera acciones continuas de virtudes heroicas. Una persona que vive genuinamente en la obediencia está más dispuesta a realizar cualquier cosa que se le imponga, por ardua que sea, incluso si lo expusiera a la burla y al ridículo del mundo. Cuando una persona está realmente dispuesta incluso a esto, de negar por completo su juicio y voluntad personal, estará siempre dispuesto a realizar actos heroicos que acrecienten su mérito. Por lo que a mí respecta, creo que nada vence a la soberbia y arrogancia más que la obediencia. La obediencia está estrechamente ligada a la humildad, tan necesaria para la salvación eterna. Este es un tema nuevo, porque hasta ese momento las órdenes religiosas aprobadas por la Iglesia se caracterizaban por la vida de oración,
y el tiempo restante lo dedicaban al apostolado, al servicio de la gente. Ignacio entiende que hace falta cambiar el asunto, darle la vuelta por completo, y propone al Papa una posición revolucionaria, una comunidad que tenga como fin la misión. Se puede decir que el término misión o acción misionaria nace con Ignacio. Antes no se hablaba de misión. Esta misión es la actividad principal de esta compañía. Todo está dirigido a esta misión, por lo que no hay obligación de la oración en común, no hay obligación de hábito religioso. Existe una formación que permite a los jesuitas, así se les llamará ahora, vivir solos en lugares extremos, en situaciones extremas. Es interesante señalar que lo que los convenció a fundar la orden de los jesuitas no fue porque disfrutaban de estar juntos, sino para servir mejor a la misión. Así pues, el criterio final es otra expresión que ellos usan: ayudar a las almas, pero manteniéndose como compañeros. Así nace la Compañía de Jesús. Algunos historiadores, al releer este proceso, dicen que el verdadero inventor de la Compañía de Jesús fue en realidad el Papa Pablo III, quien les hizo la pregunta: ¿vosotros queréis permanecer unidos o no? Así pues, nació este grupo que va desde los amigos del Señor hasta los compañeros de Jesús en varias etapas. En 1539, luego el 40 y el 41, y entonces el documento para la fundación de la Compañía de Jesús quedó aprobado por el Papa. Pero Francisco Javier ya se había ido. Y esto es muy hermoso. ¿Por qué? Porque aún está formándose la Compañía de Jesús. Apenas habían acabado esta deliberación sin haber recibido aún la total aprobación del Papa, y ellos tienen que votar por quién de ellos debía ser el superior, y por supuesto todos los votos convergieron en Ignacio de Loyola. Pero todavía no se había terminado de forjar todo esto cuando los jesuitas, los miembros de la Compañía de Jesús, ya son solicitados en todas partes. En particular, el rey de Portugal, que estaba organizando expediciones hacia las Indias Orientales, solicita a 2 jesuitas, imaginando que eran ya muy numerosos, pero ellos no eran más que una decena, no más. En ese momento, Ignacio se decide por 2 nombres para este primer grupo, pero unos días antes de la partida, uno de ellos cae enfermo. El padre Bobadilla ha caído enfermo y no podrá marchar. ¿Aceptaríais vos, maestro Francisco, ser enviado en su lugar? Venme aquí. 2 días antes de la partida, Ignacio decide pedirle a Francisco Javier que ocupe el puesto de quien había enfermado. Así pues, en muy poco tiempo, su vida cambia radicalmente. Antes de eso, debe haber pensado en permanecer en Roma un tiempo. Quizás se hubiera convertido en el secretario de Ignacio, hubiera podido también dar forma cultural e intelectual a estos primeros pasos de la Compañía de Jesús. Por eso Ignacio lo quería tener cerca. Pero probablemente en San Ignacio ocurrió también algo parecido a un proceso radical de confianza. Acaba de caer enfermo alguien y yo me desprendo de mi mayor conquista.
que es Francisco. Y entonces le dice: ¿estás listo, maestro Francisco? ¿Puedo enviarte? Y esto es emocionante porque toca el corazón de todos los jesuitas. Pues él le responde: heme aquí. ¿Qué quiere decir? Aquí estoy. Esta es para nosotros la cosa más hermosa. No hay nada más hermoso. Esto toca el nervio de la identidad del jesuita, donde encuentras verdaderamente al Señor, porque lo entregas todo por Él. Este es nuestro modo de amar. También está claro, ayudando a las personas, haciendo un montón de cosas, pero ahí está la intimidad más íntima de los jesuitas cuando se dice: heme aquí. Así, sin esperarlo, de un día para otro. Pero yo era un profesor en la Sorbona. ¿Qué tengo que ver con esto? ¿Qué hago yo yéndome a Portugal y después a las Indias Orientales? Y ahí se cuenta cómo Francisco Javier besa el crucifijo que Ignacio le da. Porque justamente esta es la intimidad con Jesús, cuando decide aceptar con ese heme aquí. En el viaje de Bolonia a Roma, Francisco escribe una carta a Ignacio y en ella dice: porque estoy seguro de que en esta vida nos veremos solo a través de las cartas. Por tanto, para ellos partir es una manera de morir. Porque el lazo de amistad entre ellos era hasta tal punto fuerte que ser enviado significa renunciar a la belleza de poder trabajar juntos, soñar juntos, etc. Y no verse más si no es a través de las cartas. Para nosotros, los jesuitas, esto es una catequesis viviente sobre qué es el envío, sobre qué es la misión. ¿Por qué? Porque la misión es este milagro que une el máximo de la lejanía física con el máximo de la intimidad, con el máximo de la cercanía. En las cartas de Francisco Javier se respira en cada línea que es esa su verdadera intimidad con Jesucristo, el haber sido enviado, y que descubre que Jesucristo es en el fondo el enviado del Padre. En la tumba de San Ignacio de Loyola en Roma, en la iglesia de Jesús, hay una secuencia iconográfica y teológica muy interesante, en la cual el Padre envía a su Hijo en la Encarnación. Y después el Hijo, Jesucristo, el Verbo encarnado, envía a Ignacio y le da un estandarte que representa el Evangelio que debe anunciar. Después, a su vez, Ignacio y sus compañeros van a anunciarlo. Allí se representa con un ángel por los 4 continentes. Así pues, el envío del Hijo, la encarnación, tiene como continuación la misión, el ser enviados a predicar el Evangelio. Todo es uno. Por tanto, cuando eres enviado a anunciar el Evangelio, cuando eres enviado en una misión, cuando te juegas la vida en la obediencia, al aceptar ser enviado, te unes con la vida y la misión de Jesucristo, con la encarnación misma. Eres la continuación de la encarnación. Esta es una mística del envío, de la misión muy fuerte para nosotros los jesuitas, pero creo también que para toda la Iglesia. Es decir, es en este ser enviado que Jesús se revelará continuamente a uno a lo largo del camino. Francisco Javier continúa entonces su viaje hacia Lisboa, hacia Portugal. De los 2 que van allí, en realidad solo él partirá. De hecho, el otro al final fue convencido por todo el trabajo que había ya en Lisboa, lo cual fue un poco una tentación para Francisco Javier. Por ejemplo, en Bolonia o en otras ciudades donde se detiene, piensa: pero si hay tanto trabajo aquí, ¿para qué ir más lejos? Pero quizás porque Francisco Javier tenía ya en su naturaleza estos grandes deseos, ¿no?, que durante un tiempo eran de una grandeza mundana. Ahora piensa:
No hay límites, se continúa adelante, cada vez más lejos. Él es un gran soñador, a veces se tiene la impresión de que está un poco loco, porque por donde pasa dice: yo calculo que dentro de poco otra ciudad entera también será cristiana. Pero ¿qué dices, Frank? ¿Qué dices? Pero eso tal vez es parte de este carácter, el de los grandes soñadores de la historia de la salvación. Esto es lo que Ignacio siempre buscaba en aquellos que entraban en el noviciado, probablemente recordando la experiencia de estos primeros compañeros, entre los cuales Francisco Javier era un ejemplo. Es decir, este tiene grandes sueños, es ambicioso, lo cual para nosotros sería algo negativo. Pero no deberíamos ser demasiado ambiciosos. Nosotros, cristianos, debemos ser moderados. Nos llenamos de retórica a veces, de mediocridad, pero en verdad nos escondemos. Pero la máxima confianza en Dios y en la Biblia también no es decir: el Señor lo hará. No. La máxima entrega a Dios es jugarse totalmente la vida y darlo todo. Entonces Ignacio preguntará a los novicios sobre sus ambiciones, porque él sabe que después es la palabra de Dios la que eventualmente purifica si su ambición era mundana y si no estaba todavía totalmente dirigida hacia el Señor. Se ocupará el noviciado, se ocuparán los ejercicios espirituales, la oración, la meditación, la vida, se ocupará la vida, se ocupará el Espíritu Santo de redirigir esta gran energía si uno es ambicioso. Pero si uno ni siquiera tiene la energía básica, entonces no se puede hacer nada, eso es. Entonces Francisco Javier es exactamente esto. Cuando Francisco está en Portugal, a punto de embarcarse hacia las Indias, dice una frase que para mí es muy actual. Por supuesto, el rey de Portugal se da cuenta de que ante él hay un hombre de gran carácter, un intelectual, un hombre de familia noble de Navarra, y probablemente debía tener un cierto impacto, cierta apariencia, presencia de noble. Y por eso el rey le ofrece poner algunos sirvientes a su disposición, como se hacía normalmente con todos los embajadores. Él rechaza todo eso y dice esta frase: si la Iglesia ha caído hasta niveles tan bajos como la vemos hoy, es porque nosotros no nos hacemos la comida ni nos lavamos la ropa. Es muy interesante, un noble del siglo XVI. Se sabe que incluso durante el viaje, él escribirá después acerca de este viaje tan complicado, tiene muchas conversaciones espirituales y los largos periodos de tiempo allí se convierten en otra escuela para Francisco Javier. Las largas travesías en barco son momentos de escucha para Francisco Javier y él mismo aprende a decir: cuando anuncio la palabra de Dios, no tengo que convencer a la gente acerca de no sé qué, sino que entrego un tesoro. Al mismo tiempo escucho a esa persona porque este tesoro ya está en el corazón de la persona de alguna forma. Ayudo a esa persona a reconocer el tesoro que ya tiene dentro, que es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Después hubo muchísimas otras etapas, ya en Goa y más tarde en otros muchos lugares de lo que hoy en día llamamos el sudeste asiático. Solo quisiera recordar dos elementos importantes. Un primer elemento importante es que cuando Francisco Javier cuando explora una nueva región, busca hacer él mismo un primer discernimiento para reconocer lo bueno que ya existe. Reconoce también las injusticias llevadas a cabo a veces precisamente por los europeos. Los recursos por los que el hombre roba, los varios pretextos bajo los que lo hace, ¿quién podría contarlos? Todos van por el camino de yo robo, tú robas. Nunca dejo de preguntarme el número de inflexiones que se han añadido, además de todas las formas ya existentes, en esta nueva jerga de avaricia a la conjugación
de ese verbo de mala suerte, robar. El segundo elemento es la urgencia del bautismo. No sé si os habéis dado alguna vez cuenta de que cuando recitamos el credo decimos, confieso que hay un solo bautismo. ¿Por qué solo uno? ¿Por qué hacemos este gesto únicamente una vez en la vida? Nos confesamos muchas veces, comulgamos muchas veces, incluso la extremaunción de los enfermos la podemos recibir varias veces. Un solo bautismo, ¿por qué? Porque es suficiente. Es un gesto decisivo. ¿Os acordáis que cuando Juan bautizó a Jesús, que no es nuestro bautismo, por supuesto, los cielos se abrieron sobre Jesús? Bueno, lo mismo se puede decir sobre el fiel que es bautizado. Los cielos se abren y desde ese momento no se cerrarán jamás. De hecho, ¿qué es el bautismo? El bautismo es ser injertado en Cristo. Nosotros somos como una planta destinada a secarse, pero que es injertada en una planta perenne. Esta planta perenne es Jesucristo, muerto como nosotros y resucitado para entregarnos su vida. Fui a unas islas que se llaman las Islas del Moro, donde había muchos lugares de cristianos y eran pasados muchos días que no eran visitados por haber muerto los naturales de la tierra, un padre que allá fue. En aquellas islas bauticé muchas criaturas. Muchas veces él intenta luchar quizás contra la injusticia que existe allí. ¿Por qué esta casta? ¿Por qué estos otros? Pero también se da cuenta de que no hay nada más disruptivo, revolucionario, precioso que asegurarse de que estas personas puedan descubrirse amadas por Dios. Porque esto, solo esto, cambia realmente la vida de las personas. Hay otro lugar cuyos habitantes enviaron algunos de ellos para suplicarme que fuera a bautizarlos. Después de cierto tiempo, el rey de aquel lugar hizo grandes estragos y crueldades contra muchos de los convertidos, solo por haberse convertido en cristianos. Nuestros sufrimientos no son solo nuestros, sino que se convierten en los sufrimientos de Cristo. Y tal como el Padre da vida a un Cristo que sufre y muere, así Cristo nos da la vida que ha recibido del Padre a nosotros que sufrimos con Él y morimos con Él. De hecho, ser bautizados, la palabra bautismo significa inmersión, significa estar inmersos en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Id continuamente en peregrinación de lugar en lugar, bautizando a las criaturas que nacen. Actualmente tendemos a olvidar la importancia del bautismo. ¿Para qué bautizar a niños cuando no pueden elegir? Hay que darles a ellos una posibilidad de elección. ¿Cómo podrán elegir si no se les ha ofrecido nada? Nosotros quizás seamos muy racionales. Para nosotros el bautismo es la adhesión, la profesión de la fe, la profesión pública de la fe, que como tal exige una edad con capacidad de razonamiento, lo cual también es verdad. Pero no se puede decir que sea la única verdad, porque cuando nuestros hijos son bautizados en la fe de la Iglesia, en el legado de la Iglesia. Entramos en una alianza que ya no se cerrará, permanecerá para siempre con nosotros. Por eso, encontramos en las cartas de San Francisco Javier, hoy he salvado a un gran número de niños. Allí bauticé a 10,000 niños y los salvé del infierno. Nosotros podríamos decir, pero ¿cómo podemos saber si hubieran ido allí? Y es una buena pregunta, pero hay que entender el sentido con el que hablaba Francisco Javier. Un pueblo de gente bautizada, por muy desastrado que sea, un poco como nosotros, siempre es un pueblo de gente salvada. Y la salvación tarda en manifestarse, pero se manifiesta en el momento justo. Así pues, uno se puede preguntar, ¿pero los habitantes de las Molucas entendían eso? Yo estoy seguro de que sí. A los ojos de Francisco estoy seguro de que sí. Quizás no a través de las categorías teológicas y filosóficas que él aprendió en la Sorbona, pero él se dio cuenta de que no necesitaba usar esas categorías. A fin de cuentas, ¿necesitamos esas categorías hoy en día? Lo que necesitamos son ojos ardientes. Y de hecho, él se siente fortalecido con esta experiencia de simplicidad. Escribe la carta que normalmente se lee durante la liturgia en que se celebra su día,
en la que dice a sus compañeros: aquí todos se harían cristianos si... Muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes por no haber personas que en tan pías y santas cosas se ocupen. Muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas partes, dando voces como hombre que tiene perdido el juicio, y principalmente a la Universidad de París, diciendo en la Sorbona a los que tienen más letras que voluntad para disponerse a fructificar con ellas, cuántas ánimas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos. Y así como van estudiando en letras, si estudiasen en la cuenta que Dios nuestro Señor les demandará de ellas y del talento que les tiene dado, muchos de ellos se moverían tomando medios y ejercicios espirituales para conocer y sentir dentro en sus ánimas la voluntad divina, conformándose más con ella que con sus propias afecciones, diciendo: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Envíame a donde quieras y si conviene, aun a los indios. Sus cartas inflamarán muchos corazones en Europa. Al final, Francisco Javier será el primer europeo que atraviese el Japón y que trata siempre de ir más lejos, porque es un soñador, pero también es uno que va a la raíz de las cosas. Me gustaría también mencionar que esto es bastante de los jesuitas, o sea, preguntarse la razón de las cosas. ¿Por qué les cuesta a los japoneses aceptar el Evangelio? Ah, porque para ellos China es el modelo. Bueno, entonces vayamos a China, convirtamos la China, no hay ningún problema. Entonces este gran soñador que dio todo, que entregó su vida, fue engañado por un pirata que le dijo: yo te llevo allá. Y fue abandonado en una isla, en Sanchang, desde donde se pueden ver las costas de China. Y allí muere hoy diríamos, de agotamiento físico. No puede más. Creo que esta es la muerte más hermosa que se pueda imaginar para un jesuita. Todos nos lamentamos de que estamos agotados, de que estamos demasiado cansados, pero no hay nada más hermoso que estar cansados por anunciar el Evangelio. Entonces tenemos a este Francisco Javier que muere. Toda la historia de la compañía recae en sus ojos. Muere mirando hacia China. Para nosotros la China es eso, es algo enorme. Nos damos cuenta de que, por supuesto, China, pero también Europa y también Italia y nuestros países, podríamos decir, son lo mismo hoy en día. Es decir, muchos se volverían cristianos, muchos cambiarían sus vidas, muchos descubrirían la belleza del Evangelio si hubiese más evangelizadores, tal vez diferentes. Quizás seamos nosotros los primeros que tengamos que convertirnos. Por lo tanto, Francisco es un ejemplo extraordinario para nosotros. Fue aquel que dio todo y se apagó como una vela, que encendió fuego y luego ya no más. Pero en su mirada continúa encendido ese fuego a través de todos nosotros.